En esta exposición, que yo divido en tres partes, en una primera, un breve repaso de qué indicadores son estos y qué, a partir de los parámetros, y qué econometría estamos trabajando, qué estructura de este mercado teatral de acuerdo con la autoría, visto desde el punto de vista de autoría, y para lo cual hay que segmentar. O sea, el autor es un contenedor y hay que, como todas las técnicas de mercadotecnia, pues hay que segmentarlo para poder identificar dentro de ese sistema cuál es el eslabón más precario, cuál es el eslabón más débil, porque finalmente la fortaleza del sistema depende del eslabón más débil. Todos los sistemas se subdividen en subsistemas. El subsistema más débil es siempre el que define la fortaleza del sistema. Y dos casos. El caso de los teatros del Canal o el caso del Centro Dramático Nacional en sus dos sedes, en la sede del teatro clásico y el contemporáneo, ¿no? En estos indicadores, a modo de fijar el contexto, ¿no? En estos indicadores lo primero que podemos ver es que hasta el año 2008, incluso también el 2009, ¿no? Pero teniendo en cuenta que en el año 2008 se produce una brusca quiebra del tamaño del mercado, en realidad las cifras del año 2009 no son tan malas, y las colocamos ahí para que vean. Después les hablaré de cómo va el 2010, ¿no? Pero ahí tienen una idea del número de representaciones que se han hecho en en estas categorizaciones que hacemos de teatro, danza, género lírico o el conjunto de las artes escénicas en su total, ¿no? Aquí estamos hablando del número de espectadores, ¿no? Poder reportar que todavía, a pesar de la diversificación de las propuestas de entretenimiento, a pesar del dominio casi, yo diría que casi de cartel o de cártel, que las televisiones públicas y privadas, ¿no?, bombardean al ciudadano y le ofrecen entretenimiento 24 horas, 365 días al año, ¿no? Pues que haya todavía una masa crítica de este tamaño es muy estimulante. Y más que estimulante, es un punto de partida para revisar cuáles han de ser las políticas más adelante mencionaré, las políticas para reforzar y consolidar estas cifras. Porque el reto aquí, además, en esta mesa en donde queremos saber cuál es la suerte de los autores y en qué punto crítico se encuentran en el proceso, no podemos olvidarnos que el verdadero dilema no es el autor, es el público. El verdadero dilema es cómo este país recorre los 7 u 8 puntos que todavía nos queda de recorrer para situarnos en las medias internacionales europeas. Es decir, que nosotros, por datos macroeconómicos, la cifra del 2008 o del 2009 tenía que estar incrementada en 6 y pico puntos, en el caso del el más cercano a nuestra idiosincrasia, que son los italianos, o casi 9 en el caso de los alemanes, alemanes e ingleses, ¿no? Es decir, la buena noticia, ¿cuál es? Que no perdemos público. La mala noticia, ¿cuál es? Que nos queda un recorrido todavía
por completar para situarnos en la media europea, y eso debe ser también un reto, ¿no? Un reto, un objetivo, ¿no? En cuanto a cantidades, como ven, incluso por la propia naturaleza del mercado, el mercado tiende a equilibrar la oferta y demanda y a ir, se produce un descreste natural cuando en los cuadros estadísticos, en una progresión en alza como es esta, y eso es lo que llamamos un histórico, y con ese histórico podemos hacer proyecciones además, ¿no? Como ven, hay un incremento de los indicadores que hemos hecho alusión hasta el 2008. En 2008 se produce la ruptura económica, la contracción de mercado, realmente. ¿Qué es lo que se produce? Un empobrecimiento de la capacidad adquisitiva y, por ende, una restricción o una selección mucho más compleja por parte del público de en dónde y en qué. En el 2009 hay un pequeño descenso de un 4,8 en el caso del teatro, y es ligero del número de espectadores del 5,5. Repito, todo esto en el contexto de una crisis de la magnitud que hemos vivido, ¿no? Y sin embargo, la recaudación en taquilla, el 5,2, se mantiene. Y es debido, sobre todo, a que la oferta comercial se consolida y de alguna forma ocupa espacios que están, como decía Xavier Marcé antes, es decir, esos espacios en donde converge la oferta privada y la oferta pública producen en su compensación, producen la media, ¿no? Este dato es un dato interno en el sentido, es decir, estos son los millones de euros de derechos de autor que se generan. Como ven, hay un crecimiento del 2005 al 2007 importante, en el 2008 hay una bajada, pero en el 2009, precisamente por el factor que comentaba antes, una mayor presencia del teatro comercial, vuelven otra vez a estar los derechos. Y aquí viene la primera segmentación, ¿no? Este mercado estructurado, nosotros lo distinguimos y lo estratificamos, y esta es una técnica que desarrollan en el Departamento de Artes Escénicas Alfredo Carrión y todo su equipo, y que a lo largo de los años es lo que nos ha permitido desmembrar un todo para hacer el análisis de parte por parte y poder analizar el comportamiento de cada uno de esos. Están las coreografías, autores extranjeros, pero de dominio público, extranjeros contemporáneos, autores españoles en dominio público, socios de SGAE que están protegidos y socios que están protegidos, es decir, que tienen su obra protegida. Un socio de SGAE puede haber hecho una adaptación de una obra extranjera en dominio público y inmediatamente generarse un plazo de protección a esa obra, ¿no? Y finalmente los contemporáneos, ¿no? Y como ven, y diremos más adelante en literatura, pues en todo esto lo que se presenta es una cierta estabilidad, ¿no? Hay una cierta compensación natural con pequeñas fluctuaciones, ¿no?